Dice así, lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores. Porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Amén. Y si usted, le voy a pedir que me ayude, quiere acompañarme en una oración para abrir nuestros corazones a Dios, el propio, pero también por si hay alguien que todavía no le ha entregado su vida a Jesucristo, hoy sea el día en que nazca de nuevo. Así que si quiere y puede, levante su mano derecha, vamos a orar todos. Señor, en este momento abrimos nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad. La sujetamos a la obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en cada una de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hijos que están ahora mismo en el ministerio de niños. Y si hay alguien en este lugar que no te conoce, te pedimos, te rogamos, te imploramos que hoy venga el conocimiento de Jesús, que hoy pueda recibirlo como el Señor y el Salvador de sus vidas, como un día sucedió en la nuestra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La afirmación de Felipe está cargada de la cosmovisión griega. Para los griegos, en ese entonces, no había conexión entre lo espiritual del ser humano y lo material. Y esto no se lo voy a explicar ahora, ya lo hablamos muchas veces. Por eso la idea de encarnación era algo impensado para ellos. El hecho de que Dios se haga carne, se haga humano, nazca como nuestro Señor Jesucristo, como cualquier niño, después de un embarazo, obviamente nosotros creemos por obra y gracia del Espíritu Santo, queda embarazada María, y luego nazca en el pesebre que vamos a celebrar pronto, se haga como nosotros, necesite que le cambien los pañales, necesite del cuidado de sus padres. Esa doctrina que le llamamos en teología la doctrina de la encarnación era algo impensado. Por eso el Evangelio de Juan, que está dirigido, entre otros auditorios también, al mundo greco-romano, dice una frase muy poderosa, Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, versículo 14, y el verbo se hizo carne, es decir, se hizo humano, como nosotros. Me imagino a Jesús pensando, pero si no pueden ver al Padre en mí por los prejuicios culturales o por la religiosidad judía, que también pensaba en un Dios desencarnado, o la excesiva familiaridad de la que gozaban los propios discípulos, porque acuérdense que Jesús era conocido entonces como el hijo del carpintero. Entonces Jesús le dice, bueno, juzguen por lo que yo digo, por lo que hablo. Pero si tampoco pueden reconocer a Dios Padre en mi vida por lo que yo hablo,
entonces en última instancia vean la obra de Dios, vean lo que Dios hace. Ahí sí ya no tendrán excusas. Porque las obras de una persona son la expresión más elocuente de su carácter. Nos decía Arturo cuando ofrendamos que la ofrenda, el diezmo, debería ser para los cristianos una expresión de nuestro amor por las personas que no conocen a Cristo. Dios es amor, nuestras obras deben estar caracterizadas por el amor. Dios es bondadoso, nuestras obras deberían estar caracterizadas por la bondad. Y dijo también una frase de Martín Lutero que conecta mucho con la palabra. Él no sabía de lo que yo iba a predicar. Y hasta que me subo, siempre dudo si lo que voy a predicar es de Dios. Y esto me ayuda mucho a mí, ahora me da mucha confianza, porque justamente de eso se trata. El mundo, la sociedad en la que vivimos, está cansada de discursos. Ya no queremos escuchar los discursos de la clase política porque muchas veces están cargados de promesas que no se cumplen. Ya no queremos escuchar los discursos de los gurúes de los negocios que te prometen que en un curso de 3 meses vas a ser millonario haciendo lo que ellos te dicen. Y la gente se lo cree y por eso venden tanto. Y cuando terminan los 3 meses, estás igual que antes o peor porque estás frustrado porque no se cumplió lo que te prometieron. Gurúes de la salud que te prometen adelgazar 30 kilos en 2 semanas. Dígame cómo se hace eso. Y usted dirá, ay, pero ¿cómo puede ser que la gente crea eso? ¿Por qué se creen que están tan en boga? Porque venden esos programas. Gurúes de la paz espiritual que te prometen aquí y allá. Lo que el mundo necesita, lo que la sociedad necesita es ver las obras de Jesús, que siempre son buenas y son bellas, son hermosas. Cuando la gente ve la obra de Jesús, entonces se rinde a Jesús. ¿Y cómo va a ver la gente la obra de Jesús en la tierra? A través de la iglesia. Jesús dejó a su iglesia, que somos nosotros. Por eso, en medio de esa autorrevelación, a Jesús se le escapa una promesa que creo debe haberlos dejado atónitos a los discípulos, comenzando por el propio Felipe. Mire qué promesa, esta es para usted y para mí, para los que hemos creído. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, es decir, en Jesús, las obras que yo hago también Él las hará y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Lo vuelvo a leer porque de eso se trata el mensaje de hoy. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará y aún las hará mayores. ¿En qué sentido Jesús decía esto? Porque que yo conozca, ningún ser humano ha resucitado a un muerto después de 4 días, cuando ya estaba envuelto en todos los lienzos que se envolvían entonces. En este caso me refiero a Lázaro. O no recuerdo a nadie que se haya parado y haya calmado los vientos, o por lo menos no está registrado. A veces pensamos que cuando Jesús dice algo así, se trata de algo más que tiene que ver con exhibición, que tiene que ver con espectacularidad, porque así piensa la mente humana, la mente hollywoodense, ¿no? Queremos que sea algo más espectacular. Esta promesa está vigente hoy, por lo menos en 3 sentidos, según mi humilde punto de vista. ¿En qué sentido nuestras obras serán mayores que las de Jesús? En primer lugar, van a ser mayores en número. Diga conmigo, número.
Y la clave está en la respuesta final de la promesa, o mejor dicho, en la frase, porque yo vuelvo al Padre. Van a ser mayores obras porque yo vuelvo al Padre. Porque cuando Jesús ascendió a los cielos, se cumplió la promesa a los 50 días, exactamente en Pentecostés, de lo que Él les había prometido a sus discípulos. Me iré, pero les enviaré a otro de la misma naturaleza, porque el Espíritu Santo es Dios, el cual vendrá sobre ustedes y estará en ustedes. Y me serán testigos en Jerusalén, es decir, con su familia cercana, en Judea, con su familia ampliada, con los vecinos, con el lugar donde usted vive más ampliado, en Samaria, es decir, con aquella comunidad con la cual usted a veces no se quiere relacionar, y hasta lo último de la tierra. Así que cada uno de ellos debía asumir su responsabilidad y su llamado de llevar la obra de Dios a través del Espíritu Santo que está en nosotros. Por ejemplo, Hechos capítulo 10, verso 38, dice, me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Jesús, siendo ser humano, estando entre nosotros, Él estaba limitado por el tiempo y el espacio. Cuando Él estaba en Galilea no podía estar en Samaria, y cuando estaba en Samaria no podía estar en Capernaum. No podía estar las 24 horas porque se cansaba. Acuérdense que incluso se queda dormido en una barca. Incluso en algunas ciudades no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad, por la excesiva familiaridad con la que él tenía con la gente. Él se multiplicó en los 12, por supuesto en aquellos otros 70 que los envió de 2 en 2, si se quieren los 120 en el aposento alto, o en aquellos 3000 que nacieron en la primera iglesia que relata Hechos de los Apóstoles. Pero ¿qué cree? Hoy somos miles de millones regados por todo el mundo que nosotros llevamos la presencia de Dios y la obra del Espíritu Santo. Pero Felipe no entendería esto hasta que ocurriera Pentecostés, incluso hasta después del martirio de Esteban, donde la iglesia es dispersada. En este sentido, como iglesia estamos llamados a hacer mayores obras en sentido numérico. La limitación que tenía Jesús en tiempo y espacio ya no la tiene. Por eso Él dijo, es mejor que yo me vaya y es mejor que venga el Espíritu Santo. Diga conmigo, es mejor. Y lo digo porque muchos de nosotros, emulando a los propios discípulos, cuando Jesús se iba, que se pusieron tristes, Jesús le dijo, ¿qué miran? O sea, vayan, varones galileos, vayan a la obra que les encomendé. Porque nosotros siempre queremos depender de alguien. Creemos que va a haber alguien que va a orar mejor que nosotros, creemos que va a haber alguien que va a liberar mejor que nosotros, creemos que va a haber alguien que va a llevar ese Nuevo Testamento y le va a poner en el hospital o con los militares, alguien mejor que nosotros, y no creemos que nosotros somos la respuesta de Dios para este mundo. Necesitamos retomar la idea de que el plan eterno de Dios era tener muchos hijos, diga conmigo, muchos hijos, semejantes a Jesús. Pero luego se fue, pero dijo, no los dejaré huérfanos. El Espíritu Santo está en nosotros, vive en aquellos que hemos creído en Jesucristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la redención. Él vive en nosotros y Él nos da testimonio de Cristo y por tanto nos da testimonio de la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Me encanta esa canción de Marcos Vidal que dice en una de las frases, y fue mejor que Él se fuera y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí.
A ver, levante la mano derecha conmigo, así me aseguro que no se va a dormir en los próximos 15 minutos. Diga conmigo, si fue mejor que Él se fuera y si fue mejor que tú vinieras, Espíritu Santo, ven sobre mí. Amén. En segundo lugar, son obras mayores en gloria. Dios en su infinita soberanía escogió revelarse a los discípulos, entre los cuales estaba el preguntón Felipe. Y a través de este humilde carpintero, nuestro Señor Jesucristo, Él dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No necesitan más nada. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero como vimos, Jesús estaba limitado al tiempo y al espacio. La encarnación es una muestra de la grandeza de Dios que escoge manifestarse en nuestra condición, limitándose a nuestra naturaleza humana. Así lo expresa el famoso himno registrado en Filipenses capítulo 2, que no lo voy a volver a leer, pero que usted recuerda cuando dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se anonadó a sí mismo. Y Juan 1:14, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Yo les pregunto, ¿qué gloria se podía ver en ese humilde carpintero que seguramente tendría las manos rudas de un trabajador de este oficio, que andaba haciendo un ministerio peripatético, es decir, caminando, enseñando a un grupo de 12 locos que andaban con él, que de repente se le conocían algunos milagros, pero que realmente era muy vulnerable, o sea, si querían, podían matarlo, no lo hacían porque tenían que respetar el poder romano que estaba por encima del poder judío, pero finalmente lo arrestaron, injustamente lo juzgaron e injustamente lo crucificaron. Ahora hay algo interesante en todo esto. Según el Evangelio de Juan, el momento más glorioso de nuestro Señor Jesucristo no es cuando Él resucitó, tampoco cuando ascendió a los cielos. El momento más glorioso desde el punto de vista del evangelista Juan es cuando Jesús fue levantado en el madero, es decir, en la cruz. Ese fue el momento donde Él fue glorificado. Si usted lee el Evangelio de Juan, desde el primer capítulo hasta el último, usted se va a ver que en el pensamiento de Juan, el momento más glorioso es cuando Él es crucificado. Esa imagen, imagínese, si usted ha visto La Pasión de Cristo, esta película de Mel Gibson, esa imagen de ese cuerpo lacerado, sudorizado, deformado el rostro de los golpes, el cuerpo todo llagado, gimiendo apenas después de estar agonizando. En ese momento es el momento más glorioso. Cuando es más frágil, más vulnerable, más dependiente, ahí es el mayor momento. No pasa nada, puedo seguir hablando así. Si me ayudan con los ventiladores, por favor. ¿Ya? Opa. Si sacamos los ventiladores, casi que no apaguen los ventiladores, acá me dice la pastora. Gracias. Fíjese, Juan capítulo 12, versos 23 y 24, para que vea que esta no es una idea mía.
Jesús le dijo entonces: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda solo, pero si muere, da abundante cosecha. Se refería a su muerte y crucifixión. Pero entonces, ¿qué hay de la promesa? ¿Por qué son mayores las obras de la iglesia que la de Cristo? En este sentido, en el sentido de la gloria. Ahí está el secreto. Así como Dios se limitó en su único Hijo para revelarse al hombre y llevar a cabo el plan de salvación, ahora toma más riesgos. Me encanta. Dios siempre está tomando riesgos. Primero se limita a una persona humana, a un ser humano, su propio Hijo, el unigénito de Dios haciéndose hombre, casi muerto en manos de Herodes, estando expuesto durante su vida terrenal a enfermedades, a todo tipo de los males que nosotros nos enfrentamos, porque dice la Escritura que fue tentado en todo según nuestra propia semejanza. Pero ahora Dios toma más riesgo y se manifiesta a través de la iglesia, que a diferencia de Jesús, que nunca pecó, nosotros sí somos la comunidad de pecadores redimidos. Y no porque hayamos sido redimidos, no pecamos, porque el propio evangelista Juan dice que si alguien dice que no peca es un mentiroso. Solamente que ahora no podemos pecar a gusto como cuando estábamos en el mundo, cuando estábamos bajo la potestad de Satanás. No nos gusta, no nos sale. Cuanto mayor es la limitación, tanto mayor es la gloria. Lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios. Porque Dios, 2 de Corintios capítulo 4, versos 6 al 7, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No solamente Dios se limitó a la persona de Jesucristo hombre en la tierra, sino que ahora se arriesga a través de nosotros. Entonces la manifestación de la gloria es mayor. Y quiero decirles que el mundo más que nunca está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Quiero que respetuosamente toque a la persona de al lado y cuando lo toque diga: esto es barro, pero lo que está dentro es oro. Dígale: esto se va desgastando. A mí me ministra profundamente tener entre nosotros a Luli, por ejemplo, que han pasado momentos de mucha dificultad física, aún con diagnósticos adversos. Pero aunque el cuerpo se va desgastando y aunque es sometido a quimioterapias o a procesos dolorosos para enfrentar una enfermedad maligna, la gloria de Dios se sigue manifestando y cada vez es mayor. Por eso los que tuvimos el privilegio de visitar a nuestra hermana Lolita en su lecho de muerte, pudimos dar testimonio de que la gloria de Dios era más poderosa en ese lecho de muerte que la de muchos de nosotros que gozamos de salud, de bienestar y hasta un carro quizá del año ahí en la puerta, pero con una cosmovisión de la vida tan apagada, tan triste, con un deseo de tener más para saciar algo que nunca se sacia, con una dinámica de vida de ingratitud permanente por lo que nos falta en lugar de agradecer por lo que tenemos.
y con una permanente y abierta rebeldía a obedecer a Dios para que se manifieste su gloria. Yo les conté alguna vez que una de las experiencias más fuertes que tuve en este sentido fue justamente aquí en Durango. Nunca vi una manifestación de la gloria de Dios tan fuerte como esa vez. Nunca. Para mí fue la experiencia más fuerte que vi. Cuando este comunicador, vamos a llamarle así, Nick Dussig, australiano de origen, que nació sin sus extremidades, no sin una, no sin dos, no sin tres, sino sin las cuatro, solamente con un muñoncito, creo que en el lado derecho. Y nos dio una conferencia a más de 6.000 personas aquí en la Velaria. Muchos de ustedes estaban ahí. Sea porque fuimos invitados, sea porque estábamos convocados por distintas dependencias, por lo que fuere. ¿Cuántos se acuerdan de esa? Bueno, ven, varios estuvieron ahí. Y hasta bailó pasito duranguense, le pusieron música y dijo, voy a bailar, y brincaba, yo no sé cómo hizo. Y luego de esa magnífica, extraordinaria plática, conferencia, no de superación personal barata, sino de una experiencia con Dios real, que él dice, yo soy lo que soy gracias primeramente a Dios y luego a mis padres que no me dejaron tirado y morir y me dieron lo mejor que estuvo a su alcance. Y un fiel creyente mantuvo al entonces gobernador y todos los secretarios y todos los que estábamos ahí 2 horas, porque la conferencia duraba 1 hora, con la traducción del inglés al español, otra hora más, así nos tuvo. No volaba una mosca. Y cuando terminó, lo agarraron cual caja de zapato y se lo llevaron atrás. Indefenso, limitado, pero cuando daba una palabra, era la gloria de Dios que llenó ese lugar. Cuanto mayor es la limitación, cuanto mayor es la vulnerabilidad del ser humano, mayor es la gloria. Esas obras mayores en gloria están a disposición de nosotros, los que creemos, si estamos dispuestos a que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tercer punto, obras mayores en gracia. Dijimos, diga conmigo, en número. Ayúdeme para saber que usted está ahí. A ver, las mujeres estuvieron ayer en un retiro espectacular, por lo que me contó mi esposa, que vino súper feliz y porque vi las imágenes. Y yo las felicito que estén hoy aquí porque dicen, esto no se termina. Entonces yo quiero que usted me regale unos minutos más. Diga conmigo, en número, en gloria, en gracia. En la Biblia, las obras están ligadas al carácter, a lo que es en esencia la persona. No se puede separar. Por eso yo no entiendo cuando ando en otras latitudes, por no decirle aquí cerca del mar, por no decirle aquí del otro lado de la Sierra Madre, y me encuentro con taxistas que andan en una pulmonía y me dicen que estas gentes, que supuestamente las conocemos como gente no buenas, hacen buenas obras, porque hacen hospitales y porque hacen escuelas y porque tratan bien a la gente. Este libro, que revela el corazón del ser humano y que nos da una cosmovisión de la antropología del ser humano conforme a Dios y no conforme a nosotros, nos dice que no puede de algo malo salir algo bueno, no puede de una fuente amarga salir algo dulce. Y así lo dice el mismo evangelista Juan en su primera carta, capítulo 3, verso 7 al 12. Hijitos, refiriéndose
a la iglesia. Nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, este versículo yo creo que muchos de nosotros tendrían que tenerlo en el refrigerador o en algún lugar, porque está... El apóstol Juan es así, es blanco o negro, no hay grises. Si usted no dice que peca, sino que practica el pecado, es decir, que si el pecado es su modo de vida, es decir, usted era violento antes de conocer a Cristo, pero ahora sigue siendo violento y lo justifica diciendo, bueno, es que yo nací en un hogar violento, entonces usted no ha tenido una experiencia con Cristo. Usted necesita que Jesucristo venga a su vida, porque Jesús nos hace nacer de nuevo, el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, y pasamos a ser una nueva persona. Y cuando tú te vas a poner violento, el Espíritu Santo te da testimonio de que ese ya no es tu carácter. Y entonces le bajas y eres capaz incluso de ir y pedirle perdón a tu cónyuge, a tus hijos o a aquella persona. Si tú fluyes en la mentira, dice la Escritura, que entonces, me encanta lo que dice. ¿Por qué? Porque nos sacude. Lo voy a volver a leer. El que practica el pecado es del diablo. Pero ¿cuántos somos de Cristo de los que estamos acá? ¿Cuántos somos de Cristo? Declárelo, levante la mano para que el diablo cheque y diga, no, este ya lo perdí. Dele un aplauso al Señor. Somos de Cristo. Y el que no, esta tarde misma va a pasar. Fíjese, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Y acá está la clave. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. No puede alguien injusto hacer obras buenas y viceversa. No puede. Puede apantallar un rato, puede simular, pero no puede. Jesús era perfecto por donde se lo viera, el justo por excelencia. Sus obras representaban quién era Él. En otras palabras, se espera que las obras de Jesús sean buenas y perfectas, porque son la expresión de su carácter. Pero ahí viene la gran pregunta, pero nosotros somos por naturaleza pecadores, y las obras de nuestra naturaleza pecaminosa no son de publicarse. Y por si las olvidamos, el apóstol Pablo las escribe en el libro de Gálatas, que es justo el que estamos estudiando los grupos de conexión. Capítulo 5, verso 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y después de pasar esas 18, quizá usted diga, ah, no, yo ya la libré, no estoy ahí. Y entonces pone una más por las dudas, para aquellos que nos creemos muy santulones. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, que quienes practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Con ese texto, a la luz de ese texto, la pregunta tiene sentido. ¿En qué forma se aplica la promesa de Jesús en este sentido? ¿Mayores en qué? Es que nosotros somos santos por la obra de Jesucristo.
Somos obra de Dios, una nueva creación. Tenemos grabado a Cristo en nuestro corazón. Y así que podemos, por medio del Espíritu Santo, manifestar el carácter de Jesús por gracia. Lo vuelvo a decir, por gracia. Cada vez que tú te propones ser bueno, entre comillas, cada lunes que dice, este lunes voy a empezar a hacer las cosas bien. ¿Nunca escucharon eso? Voy a hacer las cosas bien. Y empezamos como el que empieza la dieta, ¿vieron? El lunes comienzo. Pero resulta que alguien cumplió años en la dependencia y trae un pastelito, dice para no caerle mal. Bueno, empiezo mañana martes. Y el martes el jefe trae las gorditas que son de Doña Chencha y son bien ricas. Bueno, y así vamos recorriendo. Diga conmigo, no funciona. Las buenas intenciones para ser mejor persona no funcionan. Eso es una mentira del diablo grande como una casa. Por eso tantas conferencias pululan por ahí de gurúes de la superación personal que lo único que hacen es traerte frustración a tu vida. ¿Por qué? Porque esta Biblia, en lo que nosotros creemos, dice que todos los seres humanos nacimos manchados por el pecado. Viene en nosotros esa mala naturaleza, esa mala tendencia. Por eso a usted, a un niño, no le tiene que enseñar de chiquito a ser envidioso. Él ve el juguete que tiene el otro y lo quiere para él y luego lo anda tironeando. O el que tiene el juguete no se lo presta. ¿De dónde lo sacó? Viene de fábrica. Ya lo traemos. Dígale al que está a su lado, no te hagas. No te hagas. Por eso, si hay algo bueno en nosotros, algo bello, algo que sale, es por la presencia de Jesús en nuestra vida. Y por eso necesitamos una vida quebrantada para que lo que fluya, lo que salga, sea el perfume de Jesús y no el frasco. Dice también Pablo, hablándole a los efesios, ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Nuestras obras dejan ver de qué estamos hechos. Son mayores que las de Cristo porque Él nunca pecó. Pero de nosotros no se esperan cosas buenas, por eso son mayores en gracia. Porque Él era perfectamente justo. Pero Él ahora se arriesga otra vez a manifestar por su Espíritu la bondad y la belleza de su carácter. Por eso son mayores en gracia. Dios te quiere usar a ti, mi querido. Quiere que tu vida refleje el carácter de Cristo. Y entonces tus obras hablen de ese carácter humilde, compasivo, justo, paciente, alegre, amoroso por excelencia. La obra es mayor porque otra vez el que tiene todo el poder y el que es perfecto se limita a hacer su obra a través de seres imperfectos y pecadores como nosotros, siendo apartados, santificados por la obra de su Espíritu para caminar en esas buenas obras. Y ahí más que nunca tenemos que abrazar el libro de Santiago, que es muy pequeñito, pero que está entre medio de todos los libros del Nuevo Testamento. Dice, tú dices que tienes fe. La fe se ve por las obras. No por obras de caridad separadas del carácter de la persona, sino porque van juntas. Y ahí es donde se ve la belleza, donde se ve la gloria, donde se ve la gracia
a través del cuerpo de Cristo. Si me ayudan, por favor, los músicos pasando. Hay obras preparadas para nosotros, para que manifestemos el amor de Jesús. Esta semana, con el ministerio que reparte a los adultos mayores, dispusieron que la dinámica iba a ser diferente para brindarles más tiempo. Y en realidad nos dimos cuenta que cada una de las despensas, que son 22 cada mes, lo que hicieron fue darnos una excusa para conectar con una necesidad mayor. Porque en realidad las personas, claro que necesitan lo que tiene la despensa y lo aprecian muchísimo. Pero ¿saben qué? Algunas de ellos dijeron, ¿saben qué? Tenemos la despensa, pero no podemos, nuestra condición física no nos da para levantarnos y cocinarnos. Es más, estamos tan deprimidos que ni siquiera lo queremos hacer. Y algunos se están muriendo de inanición. Y entonces surgió algo de la hermana Yolanda y todo el grupo y dice, bueno, ¿por qué no vamos y les cocinamos un día? Y les acompañamos y oramos con ellos y se involucran otras partes. ¿Se dan cuenta? Yo le pregunto, ¿eso no es bello? ¿No es algo agradable a Dios? Lo que la iglesia está haciendo cada semana que va al CERMI con esos muchachos que están literalmente desahuciados por la sociedad porque no hay legislación que contemple su delito. Para algunos delitos son menores de edad, para otros son mayores de edad, están como en el limbo. Pero ahí está la iglesia diciéndoles, no importa lo que tú hayas hecho, eso no te define, hay una nueva vida en Cristo Jesús. ¿No son acaso obras buenas y bellas las que están haciendo cada uno de los hermanos y hermanas que están dentro del ministerio de los centros de rehabilitación, yendo cada semana a decirle a esas personas que son amadas por Dios y que son dignas porque son creadas a imagen y semejanza de Dios y que hay una nueva oportunidad en Cristo Jesús? E incluso algunas de ellas fueron acompañadas tras la graduación para conseguir un empleo y para reinsertarse a la sociedad. ¿No es acaso una obra bella la que se hace cuando se va al cerezo? Que a mí me ha tocado algunas veces estar al lado de unas personas que tienen cadena perpetua, que se te abrazan llorando como niños y moqueando en tus hombros, diciendo gracias por venirnos a manifestar el amor de Dios. Me sentí amado como un padre ama a un niño. Y ese abrazo que tú no te diste cuenta, quizás fue el abrazo del padre que nunca tuvo o el cariño de la mamá. ¿No es una obra bella? Cuando tú amas tu familia y la sirves porque entiendes que hay un propósito mayor y más glorioso que el hecho de salir en una foto y decir tengo una bella familia y cada uno viviendo por su lado, poder ver a tus hijos a los ojos, estar después de una experiencia como la de ayer que tuvieron las mujeres, llegar hoy, ¿saben lo que hice? Saludé a varios de los esposos y le dije, ¿y qué tal? ¿Cómo la viste a tu esposa? Felices. Porque cuando la mujer se conecta con el Señor, los primeros beneficiados somos los cónyuges. Cuando el hombre se conecta con Dios, el primer beneficiado es la esposa. Y si tú eres solo o sola, pero tienes hijos y tienes responsabilidades en esta vida, la única forma en que encuentres tu propósito y seas y vivas para la gloria de Dios es que te conectes con el Creador.